Buen día, mi nombre es Heiner Sanabria y les voy a hablar sobre control químico de emisiones. ¿Cómo se limita la emisión de contaminantes sin el uso de control agregado? Bueno, algunas técnicas para controlar la emisión de contaminantes del aire no requieren de un equipo adicional, mientras que otras requieren de un control agregado. El control agregado es aquel que se añade a los procesos que generan contaminación con la finalidad de destruir o capturar los contaminantes. La técnica elegida para controlar la emisión de contaminantes en una determinada fuente depende de muchos factores. El más importante es si el contaminante es un gas o es una partícula. Existen varios contaminantes en estado gaseoso, líquido y sólido. Los contaminantes en estado gaseoso incluyen lo que son óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono, entre otros. Los contaminantes en estado líquido y sólido son llamados material particulado. Eso incluye lo que es polvo de cemento, humo, cenizas y vapores de metales. Las técnicas para limitar la emisión de contaminantes del aire sin el uso de control agregado son cambios de proceso. Un cambio de proceso puede ser la conversión de una fuente de energía que emplea un combustible fósil en una que usa energía solar o hidroeléctrica. Los generadores de energía solar eh, o hidroeléctrica contaminan muchísimo menos que los generadores que queman combustibles fósiles. También tenemos lo que son cambio de combustibles, como o sea, sería sustituir un combustible como el carbón por un gas natural, que es muchísimo menos contaminante. También tendríamos lo que son realizar buenas prácticas de operación. Incluiría lo que son medidas como el cuidado y mantenimiento apropiado de los equipos que trabajen. Y también tendríamos el cierre de las plantas. Ya eso sería una medida muy extrema, pero podría ser muy necesaria o se podría aplicar para la reducción de contaminación del aire, reemplazar todas las plantas antiguas por instalaciones nuevas. Dispositivos y técnicas de control para contaminantes gaseosos. Bueno, el método más común de control de contaminantes gaseosos es la adición de dispositivos de control agregado para destruir o recuperar un contaminante. Las técnicas de control agregado son la combustión, absorción y absorción y por último la condensación. Eh, Entre estos tendríamos algunos dispositivos y técnicas como son incineradores termales, el cual destruye gases y desechos sólidos mediante la quema controlada a altas temperaturas. Y eso puede llegar a destruir más del 99% de los contaminantes gaseosos. También tenemos lo que es incineración catalítica. Es muy similar a las termales, pero incluye un catalizador para evaluar el proceso de combustión y acelerando una reacción química sin que ésta cambie. Los catalizadores permiten que el proceso de combustión ocurra a temperaturas mucho más bajas, reduciendo el costo de combustibles y teniendo una eficiencia de destrucción mayor del 95%. Eh, Otro dispositivo o técnica sería la aplicación de llamas. Bueno, se pueden diseñar para manejar desechos que tienen fluctuaciones en la tasa de flujo
y en el contenido de compuestos orgánicos. La eficacia de destrucción de las llamas es aproximadamente de un 98%. Otro ítem sería calderas y calentadores industriales. Estos se usan comúnmente para generar calor y energía. Para el control de contaminación solo si los contaminantes no afectan el desempeño de las unidades. El- un flujo contaminante puede servir como combustible suplementario para la caldera o calentador. Si su poder calorífico es el adecuado y tiene una eficiencia de destrucción mayor al 98%. Eh, Tenemos también lo que son absorbedores de carbón. Eh, bueno, este usa partículas de carbón activado para controlar y recuperar las emisiones gaseosas. Eh, en este proceso, el gas es atraído y se adhiere a la superficie porosa del carbón activado, logrando una eficiencia de remoción entre un 95 y 99%. También tendríamos lo que son absorbedores. Eh, se usa sí, se usa comúnmente para recuperar productos o purificar gases con alta concentración de compuestos orgánicos. Un problema es la generación de aguas residuales, eh, que generaría contaminación del agua y ese puede llegar a alcanzar una eficiencia de remoción mayor del 95%. Y por último tendríamos lo que son condensadores, que se emplean, en este caso, condensadores de contacto y de superficie. En los condensadores de contacto, el gas hace contacto con un líquido frío. Y en un condensador de superficie, los gases entran en contacto con la superficie fría en el cual circula líquido o gas. Para tener una idea, podríamos compararlo con los tubos que manejan los aires acondicionados, los cuales acumulan líquido en la superficie del tubo. La eficiencia de remoción de estos condensadores varía de 50 a más de 95%. Técnicas y dispositivos de control para partículas líquidas y sólidas. Bueno, el material particulado incluye partículas líquidas y sólidas, también es referido como humo, polvo, vapor o neblina. Las partículas con menos de 10 y 2,5 micrómetros de diámetro son reconocidas como contaminantes de criterio. ¿Qué es un contaminante de criterio? Bueno, son aquellos contaminantes normados a los que se les ha establecido un límite máximo permisible de concentración en el aire para que pueda contaminar hasta un cierto límite. Bueno, estas partículas pequeñas tienen un efecto mucho mayor sobre la salud humana que las partículas más grandes. Las técnicas de control para las partículas se centran en capturar las partículas emitidas por una fuente contaminante. Los dispositivos de control más usados para controlar la emisión de partículas son precipitadores electrostáticos, los cuales capturan partículas sólidas en un flujo de gas por medio de la electricidad. Eh, También tenemos lo que son filtros. El filtro de tela o cámaras de filtros de bolsa trabaja con un mismo principio al de una aspiradora y su eficiencia de remoción puede sobrepasar el 99%. También tenemos lo que son lavadores de Venturi.
El gas cargado con material particulado pasa por un tubo corto con extremos anchos y en una sección estrecha hace que el flujo de gas se acelere cuando aumenta la presión, recibiendo un rocío de agua antes y durante la construcción en el tubo. Los lavadores de Venturi pueden alcanzar un 99% de eficiencia en la remoción de partículas pequeñas. Sin embargo, su gran desventaja es que produce aguas residuales. Tenemos también lo que son cámaras de sedimentación que emplean la fuerza de gravedad para remover partículas sólidas. El flujo de gas ingresa a una cámara donde disminuye la velocidad del gas. Las partículas más grandes caen del flujo hacia una tolva. Y por último tenemos lo que son ciclones, que usan el principio de la fuerza centrífuga para remover el material particulado. Ejerce fuerza centrífuga sobre las partículas y las dirige sobre las paredes exteriores del ciclón. Las paredes se angostan en la parte inferior de la unidad, lo que permite que las partículas sean recolectadas en una tolva. Muchísimas gracias.